5, que trata sobre el análisis de datos experimental por el método de mínimos cuadrados. Los contenidos que vamos a tratar ahora, el primero es sobre ajuste de curvas, el 5.2 es análisis de regresión, y luego tenemos los subcontenidos, el método de los mínimos cuadrados, para saber en qué se basa, y lo que es, vamos a ver un ejemplo de regresión lineal, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a tratar en esta clase. Primero empezamos hablando de lo que es el ajuste de curvas. Todos sabemos que cuando se hace un experimento, una investigación experimental, tomamos datos y lo que nos interesa en general es llegar a obtener o establecer una relación cuantitativa de las variables, pues a partir de un gráfico que obtenemos con los datos experimentales. Entonces aquí viene lo que se le llama el ajuste de curvas. Vamos a suponer que tenemos una tabla con datos hipotéticos de dos variables a las cuales les vamos a llamar X y Y. Claro, como este es un ejemplo así general, vamos a suponer que aquí tenemos datos de X1, X2, Y2, etc. XN, Y1. Como hemos dicho anteriormente, los datos así, en una tabla probablemente pues no nos digan mucho, ¿verdad? No tengamos el alcance de visualizar qué relación hay entre las variables, y de ahí viene pues la utilidad de los gráficos. Si hacemos una gráfica con estos datos, vamos a poner que acá este es el papel ilustrado. Acá vamos a hacer la gráfica colocando estos puntos. Podría ser, por ejemplo, estamos suponiendo que de esta tabla tengamos puntos más o menos así. Y entonces esos puntos los vemos pues que no siguen una tendencia definida. Pero nosotros estamos interesados en obtener qué relación existe, ¿verdad?, entre esos valores. Y lo primero pues, que hacemos es, al presentarnos acá, es obtener, y a este es lo que se le llama un diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión pues, es la representación nada más de los puntos. Cada punto de esto corresponde a un par de valores de los datos que tenemos acá. Este punto, por ejemplo, corresponde al valor de X1 y al respectivo valor de 1. Este otro, punto 2, cuyas coordenadas son X2 y X2, y así vamos a suponer que tenemos acá en el último un valor de XN y acá pues el valor de Y1. Ahora, los puntos están así dispersos, pero venimos nosotros y probablemente ya tenemos una hipótesis, esperamos una relación entre las variables, pero los puntos acá pareciera pues de que no nos
solamente nos dan una idea, el diagrama de dispersión nos da una idea. Hay una tendencia que siguen estos puntos, ¿verdad? Y probablemente digamos, bueno, la tendencia que siguen es el de una recta. Venimos acá y trazamos una recta. Para nosotros, esa recta la trazamos porque consideramos que esta es la tendencia de los puntos, ¿no? Ahora, ¿por qué los puntos no quedan cabal de la línea como esperaríamos, ¿no? Bueno, ya vamos a ver de que se trata de que hay errores a la hora de las mediciones y eso hace que a veces hay errores que nos dan valores o nos hacen caer en valores mayores que los que deberían de ser o muchas veces pues en valores menores. Pero aquí tenemos entonces el diagrama de dispersión y aquí tenemos para nosotros esa gráfica que la trazamos nada más basándonos en la tendencia de los puntos, ¿verdad? Entonces, ahí está, digámoslo así en general, esta gráfica así es lo que se denomina una curva, en este caso una recta, curva de aproximación. ¿Por qué? Porque nosotros pues la trazamos y pensamos, bueno, los puntos no están alineados así perfectamente, pero esa es la tendencia que nos indica, ¿no? Entonces, esto es pues lo que se trata pues del ajuste de curvas. Entonces, la curva pues, de aproximación es la que nos dice, nos indica o nos pasamos para decir, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es adoptar una recta, en el caso que estamos viendo aquí del ejemplo, podría ser, digamos, puntos cuya tendencia sea la de una curva, ¿no? Pero entonces, venimos nosotros y ahora ya hemos visto, bueno, aquí la curva de aproximación para nosotros pues es esta. Usted viene lo que se llama la curva de ajuste. Entonces, vamos a ver cómo llegamos a lo que le llaman el análisis de regresión. Entonces, lleva lo que es el análisis. Bueno, entonces, uno de los propósitos principales de la curva de ajuste es estimar un par de variables, ¿verdad?, a partir de otro. Por ejemplo, predecir, bueno, en este caso, como nos ha dado una recta, decimos, bueno, acá vamos a determinar una ecuación. Si es una recta, debe de, digamos, tener una ecuación específica y esta la vamos a representar de esta forma. Vamos a decir, y sub C es igual a más B. Y sub C va a ser, digamos, el valor de la variable, en este caso, bueno, aquí está la variable independiente, ¿sí? La variable dependiente Y. Entonces, en este caso, decimos nosotros, miren, esta curva de aproximación, en este caso la recta, ¿no?, debe de obedecer la ecuación que me queda como esta, ¿no?, donde A representa el intercepto y B, pues, como sabemos, es la pendiente. Para el caso, digamos, de la curva de aproximación, nos está indicando que se trata de una recta.
Pero podría darse otra forma, ¿no? Podríamos tener un diagrama de dispersión en el cual pudiéramos tener, digamos, otra forma. Digamos que nos tuvieran puntos más o menos como este. Y entonces nosotros, bueno, al quedar esos puntos así, trazamos nuestra curva de aproximación y obtenemos algo como esto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, probablemente la relación que existe entre la variable X y la variable Y sea de esta forma. O sea, corresponde al tipo de esta ecuación. Y eso es igual a A más BX más C X al cuadrado. Estaríamos hablando pues, de una ecuación de segundo grado, o sea, de una cuadrática. Y podríamos tener también otras, digamos, formas de expresión. Podría ser que los puntos que hemos obtenido quedaran, por ejemplo, dispuestos de esta manera, ¿no? Y entonces, a la hora de trazar nuestra gráfica, diríamos, bueno, esto parece ser una tendencia de esa forma. Una parábola pues ajustándose, inclinándose hacia el eje de la abscisa. Y nosotros ya conocemos, ya sabemos que este tipo de gráfica corresponde a la forma potencial. Entonces podríamos nosotros decir, pues en este caso tenemos que G sub C es igual a por X elevado a la misma. Y finalmente, ya hemos visto que podríamos tener un diagrama de dispersión en el cual los puntos podrían darse de esta forma. ¿Y qué miraríamos nosotros ahí? Bueno, probablemente lo que sugieren estos puntos es una gráfica como esta, del tipo exponencial, ¿no? Una relación de tipo exponencial decreciente. Y entonces veríamos bueno, entonces la expresión debe tener la forma de A por B a la X, o sea, la variable independiente como exponente de esta cantidad, de esta constante, ¿no? Quiero decirles que para el caso nuestro, el análisis de regresión, el área de la matemática que se encarga de eso, generalmente se cambia un poquito, digamos, los símbolos. Por ejemplo, quiero decir, nosotros anteriormente vimos la ecuación de la recta, y para la recta lo que decíamos era que la ecuación la planteamos de esta manera. Como y igual, decíamos que por A por B. En este caso, este era el intercepto y este le llamamos la pendiente. Entonces cambiamos un poco la simbología. Para el caso digamos, de la relación potencial, también decíamos que era igual, y aquí decíamos que era la constante de proporcionalidad por X elevada a la N. Aquí tenemos entonces estos símbolos, ¿no? Aquí le llamamos acá, aquí lo vamos a llamar acá. Aquí es el exponente M, aquí estamos llamando B. Ahora, la relación del tipo exponencial, esta pues no tiene mucho cambio, sin embargo, cambiamos la mayúscula por A minúscula. Y aquí utilizamos a veces D por B elevado a la X, ¿no? La B por la D. Entonces,
hacemos esta observación porque es importante pues darnos cuenta que estas relaciones ya las estudiamos, quizás la única que no tenemos, no se ha visto es la relación de la ecuación cuadrática, ¿verdad? Pero las otras sí, pues ya se han trabajado. Ahora bien, quiere decir que el objetivo, precisamente, de lo que es el análisis de regresión, es obtener esta ecuación. Y la regresión consiste en que nosotros, dándole valores ahora a X, vamos a obtener el valor, digámoslo así, hipotético, el valor que sería el valor sin error, digamos entre comillas, de la variable dependiente. Ahora, ¿cómo hemos obtenido estas ecuaciones? Bueno, hay varios métodos, ¿verdad? Pero como vamos a ver ahora, pues el mejor de los métodos es el método de los mínimos cuadrados. ¿Por qué razón? Porque este se basa precisamente en el tratamiento estadístico que se hace de los propios datos experimentales. Entonces vamos a ver en qué consiste el método de los mínimos cuadrados. Vamos a configurar acá ya un diagrama de dispersión. Tenemos los valores de X y los valores de Y. Y vamos a poner que tenemos acá juntos. Este es un diagrama de dispersión. Y cada uno de los puntos, como les decía, acá, de datos experimentalmente, X1 y X1, X2, X2, y así, llegar al último, de X6, y así, después. Pues bien, si trazamos ahora lo que es la curva de aproximación, suponiendo que la curva de aproximación sea esta, estamos poniendo pues un caso hipotético, ambas suponer. La cosa es que yo quiero encontrar una ecuación que corresponda a esta curva. Pero entonces vamos a ver lo siguiente. Supóngase que el punto primero, X1 y Y1, la curva nos está diciendo que para un valor de X1, el valor de Y sería este. Este sería el valor de Y, de la curva. Para X2, el valor de X2 no sería el que tenemos acá, sino que hipotéticamente debería ser este. Y así podemos ver nosotros, siguiendo acá todos los puntos, hasta llegar, digamos, a esto. Veamos acá, digamos, un intermedio, porque aquí quiero destacar algo importante. Para un valor, llamémosle aquí X3, tendríamos el valor de Y3. Este Y3 es el experimental, ¿no? Tendríamos que leerlo ahí. Pero la gráfica nos indica que debería ser esto. Y así hasta que lleguemos al 1. Entonces, aquí se observa que hay
una diferencia entre los valores que hemos obtenido de Y, experimentales con lo que nos está indicando la curva. En este caso, por ejemplo, para el punto 1, tenemos que acá hay una diferencia. A esta diferencia la vamos a indicar, la vamos a llamar D1. Vamos a llamar D1. Llamémosle D1. Y lo estamos indicando mediante este segmento. A la diferencia de Y para el punto 2, llamémosle a esto D sub 2. Este sería D sub 3. Y aquí tendríamos el valor D sub n. Estas son las diferencias, ¿no? En este caso, pues vamos a llamarle aquí en general, esta es la curva. A esta le vamos a llamar curva de aproximación, esta es la que nosotros trazamos. Curva de aproximación. Y luego tenemos los valores de D1, D sub 2, D sub 3, etc. Hasta Dn. Y a esto lo llamamos, se le puede llamar desviación. Algunos le llaman error. O algunos le llaman residuo. También quiero hacer la observación siguiente, ¿no? Todos estos datos se han obtenido pues, de una tabla hasta aquí. Vamos a poner totalmente los valores de X y los valores de Y, X1, Y1, X2, Y2, etc. Hasta llegar al último, Xn y Yn. Ahora, nosotros hemos dicho que en general, cuando se selecciona la variable independiente, una de las características o una de las cosas que nosotros tomamos en cuenta es la facilidad que se pueda tener en darle valores y teniendo el menor error posible. Entonces, en este caso, claro, al tomar datos experimentales, de seguro hay errores en la variable independiente como en la variable independiente. Pero la experiencia indica que en la mayoría de casos pues, el error es mayor, es más determinante en la variable dependiente. Y aquí entonces asumimos que la variable independiente, digamos que podemos prescindir de los errores que naturalmente se hayan cometido, pero que son mínimos, y por lo tanto vamos a hacer de caso que la variable independiente está, digamos, sin error. El error solo lo atribuimos o lo consideramos en la variable dependiente. Por eso decimos esta diferencia. ¿Qué significa D1? Por ejemplo, D1 realmente es la diferencia que hay de D1 menos lo que yo le voy a llamar aquí Y sub C. Sería Y sub C1, este es Y sub C2, Y sub C3, etc. Así que la diferencia o la desviación, el residuo, Y1 menos Y sub C1. ¿Qué será Y sub 2? Bueno, es Y sub 2 menos Y sub C2. Y así podemos decir, bueno, también para Dn, que es Yn menos el valor que nos indica, digamos, está indicado, digamos, o se determina mediante esa curva. Entonces, ¿en qué consiste este método de mínimos cuadrados? El método de mínimos cuadrados es aquel en el cual, ¿verdad?, nosotros tengamos una curva de todas las curvas, ¿verdad?, aquella en la que
al sumar las desviaciones al cuadrado nos dé el mínimo valor. Fíjense que hay un detalle que hay que quitar acá. Aquí hay desviaciones o, como se dice, errores que son, digamos, positivos, como de 1, de 2, pero hay valores negativos, ¿verdad? O sea que aquí, en estos valores de D, podemos tener valores positivos, valores negativos. Si nosotros sumáramos solo las desviaciones, así, podría tener un valor bien pequeño. Podríamos llegar a tener inclusive hasta un valor de 0, a lo cual podría indicarnos algo como que la curva es buena, pero no es así. ¿Cuál será la mejor de las curvas de aproximación? Aquí lo vamos a ver con la siguiente definición. Voy a borrar este gráfico. Y entonces, esa curva que nosotros andamos buscando por el método de mínimos cuadrados es aquella en la cual la suma de esas desviaciones esto corresponde a un valor mínimo. Bueno, aquí nos va a dar un valor, no nos va a dar 0, porque estamos sumando las desviaciones elevadas al cuadrado. Pero, ¿qué esperamos nosotros? Que la suma de esas desviaciones nos dé el menor valor posible. Y aquella curva, entonces, en la cual las desviaciones que se obtengan de ella nos dé una suma mínima, esa va a ser para nosotros la mejor curva de regresión, y esa es la que se le da llamar curva de mínimo cuadrado. La curva de mínimo cuadrado. Todavía repito, esta es por definición, pues, lo que es la curva de mínimo cuadrado, o también la curva de regresión de mínimo cuadrado. Esta es la mejor curva que nosotros podemos llegar a obtener. Bueno, pero ¿cómo se aplica eso? Entonces, vamos en este caso a hablar de lo que es la regresión lineal. Vamos a empezar entonces por tirando un ejemplo cuando lo que se tiene es una curva que obedece, porque se trata de una recta de mínimo cuadrado. Entonces, para una regresión lineal, se tiene una relación que se busca, ¿no? Del tipo y sub c es igual a la bx, donde, repito, y sub c representa el valor teórico de y. Es decir, yo le doy unos valores a la variable independiente y lo que obtengo mediante esta ecuación va a ser el valor que
debería de haberse obtenido de 10 en lugar del valor que obtuvimos experimentalmente. Entonces, eso explica. Entonces, hemos dicho que si nosotros le sumamos las desviaciones, le vamos a llamar aquí en este caso Z, sea Z, y sumamos las desviaciones al cuadrado, o sea, los valores de D, estuvimos poniendo aquí, de 1, de 1, etc. Esto se puede expresar de esta manera, como la sumatoria de Y sub I menos Y sub C al cuadrado. Es decir, Y sub I representa cualquiera de los valores experimentales y acá el valor que debería ser teóricamente hablando. Entonces, esta Z le estamos llamando a esa suma, que debe ser igual a un mínimo. El valor, digamos, de esa sumatoria que nos diera el mínimo sería en este caso para nosotros la mejor recta de aproximación. Podemos especificar todavía más esto, o sea, podemos decir que esta es igual a Y sub I, que es el valor experimental, menos Y sub C. Pero ¿qué es Y sub C? Y sub C es igual a A más B. ¿Qué le ponemos aquí? Menos Y sub C menos Bx. Perdón, aquí no. Estamos sustituyendo Y sub C. Y sub C es A Bx. O sea, que aquí hay que empezar. Menos Bx al cuadrado. Y esto debe dar un mínimo. Bueno, ¿y cómo hacemos entonces para obtener acá o resolver esto? Lo que a nosotros nos va a interesar entonces es llegar a obtener los valores de A y de B para esta recta, para esta relación lineal, ¿verdad? Entonces, para ello tenemos que aplicar, pues en este caso, lo que le llaman en la matemática derivadas parciales, ¿verdad? Para poder entonces, y además aplicar derivadas, para poder llegar a obtener los valores de A y de B. Al hacer eso, llegamos a lo que se conoce con el nombre de ecuaciones normales para la regresión lineal. Y claro, aquí viene un tratamiento matemático que ahorita pues escapa a nuestro curso, ¿no? Entonces, teniendo esto, aplicando derivadas parciales, para igualándolas de tal manera pues, de que tengamos los mínimos aplicando la electricidad. Entonces, llegamos a obtener a partir de eso lo que se llaman las ecuaciones normales de mínimos cuadrados para la regresión lineal. O sea, insisto, de aquí viene todo un tratamiento matemático que nosotros no lo haremos, sino que lo que nos interesa es qué hago para obtener esa ecuación, la mejor ecuación, digamos, que representa a una regresión lineal. Entonces, las ecuaciones que nosotros debemos de aplicar se llaman ecuaciones normales. Y esta es a la que nosotros debemos poner atención. Aquí estamos diciendo que esta es la condición que debe reunir, ¿no? Que la suma de las dimensiones al cuadrado
nos dé un mínimo. Poniendo esto más concretamente, y es un menos a menos b al cuadrado debe dar un mínimo. Ajá, pero ¿cómo hacemos para encontrar los valores de A y B, que son los valores que van a determinar a esa recta? Entonces, decía, aquí tenemos que aplicar pues cálculo diferencial, derivadas parciales, etcétera, ¿no? Para obtenerlas. Pero ahorita, pues, a nosotros, por el momento, no nos interesa. Más adelante, digamos, en cursos más avanzados, vamos a tener ver la deducción, ¿no? Pero sí nos interesa la aplicación. Entonces, al aplicar derivadas parciales, obtenemos las siguientes ecuaciones. La primera nos dice que la sumatoria de la y es igual a NA más B por la sumatoria de la C. Esta es nuestra primera ecuación normal. Y la segunda ecuación normal nos dice que la sumatoria del producto XY igual a por la sumatoria de las X más B por la sumatoria de X al cuadrado. A esta pues le llamamos ecuación 2. Estas son las ecuaciones normales para aplicar pues, se llama las ecuaciones, la ecuación de la recta, ¿no? De mínimo cuadrado. Entonces lo que nos va a interesar a nosotros es encontrar los valores de A y de B. Valores de Y ya sabemos que son los valores experimentales de Y y de X. A y B son los coeficientes que andamos buscando, ¿verdad? Para tener nuestra ecuación, que es la que a nosotros nos interesa. O sea, ya resolviendo este par de ecuaciones, nosotros al final vamos a decir, entonces Y sub C es igual a más B. O sea, estos valores, ¿cómo los vamos a obtener? Pues resolviendo esta par de ecuaciones. Bueno, entonces para que esto no se quede solo en palabras, vamos a proceder al ejercicio, a un problema de aplicación sobre eso. Y el ejercicio dice lo siguiente. Dice, el siguiente cuadro presenta la temperatura del agua en un recipiente en diferentes instantes mientras se calentaba, o sea, mientras se daba el proceso de calentamiento. Entonces, se nos presenta una tabla en la que tenemos vamos a poner el tiempo pensado en minutos y aquí está la temperatura en grados Celsius. Cuando empieza el calentamiento del agua, tiempo cero, la temperatura era de 20 grados Celsius. A los 5 minutos se hace otra lectura y se obtiene 23. A los 10 minutos tenemos 26 grados. A los 15 tenemos 30. A los 20 grados, 33. A los 25 grados, a los 25 minutos, perdón, 2 minutos, tenemos 38. Y a los 30 minutos, 40 grados. O sea que
En intervalos de 5 minutos se fue tomando la temperatura y se obtuvieron estos datos. Entonces, lo que se quiere es determinar cuál es la ecuación empírica, la mejor, que nos va a representar pues, la relación entre estas dos variables, entre el tiempo, en este caso la variable independiente, y la temperatura, que es la variable dependiente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es precisamente nuestro diagrama de dispersión, ¿no? Pues, primero vamos a hacer el diagrama de dispersión. Y de una vez vamos a ponerlo en la curva de aproximación. Curva de aproximación. En este caso, para no estar haciendo las escalas y todo eso, y que tengamos una mejor pues, apreciación de cómo es el diagrama de dispersión, vamos a presentar los datos que tenemos acá. Bueno, ahí tenemos nosotros la gráfica. La variable dependiente es la temperatura, el tiempo es la variable independiente. Aquí se ha preparado esto, pues, como medio pues, de esta, digámoslo así, gráfica cuadriculada, ¿no? Aquí van los valores 10, 20, 30, 40, grados Celsius. Y en el tiempo van 5, 10, 15, 20, 25, 30. Estos son minutos. El primer punto dice que a tiempo cero la temperatura es de 0, es de 20. Entonces tenemos 0, 20. A los 5 es 23. Ah, bueno, aquí tenemos 5, aquí es 20. Y aquí hay una escala, una subdivisión. Ustedes nos lleva 21, 22, 23. Tenemos acá. Para los 10 dice 26. Entonces tenemos aquí 20 y 25, 26. Para 15 nos da exactamente 30. Para 20 tenemos también el valor de 33, ¿no? Aquí tenemos 30, 31, 32, 33. Para 25, 38. Tenemos 30, aquí 38. Y finalmente para 30 minutos tenemos 40. Estos puntos que tenemos acá, todo ese conjunto de puntos constituye el diagrama de dispersión. Ahora, la curva de aproximación, en este caso es una recta. Nosotros al observar los puntos, pues, vemos y observamos que se trata de una recta, ¿no? Claro, hay puntos, y eso es lo que decíamos, que no están exactamente, ¿no? Aquí prácticamente se unió el primero y con el último, podríamos ser, que podría ser, ¿no? Que son los que más o menos nos indican la tendencia, ¿no? Pero ahora el trabajo va a ser encontrar la ecuación de esta recta, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la ecuación de esa recta? Que nos va a dar pues la relación exacta entre cómo depende la temperatura del tiempo en este proceso específico del calentamiento de una porción de agua, ¿no? Del agua contenida en un recipiente. Quiero decirles que este es un proceso que se hace, es un experimento bien común, ¿no? En el área de la ciencia, de física, de química. Vamos a respirar ahorita esto para ver el tratamiento.
Entonces ya vimos el diagrama de dispersión y la curva de aproximación. Ahora vamos a proceder a obtener la ecuación de regresión. O sea, la ecuación que corresponde a la mejor recta posible. ¿Cuál es la recta que andamos buscando? Bueno, ahora la vamos a escribir, pero vamos a hacer lo siguiente. Nosotros hemos venido utilizando E sub C igual a más B. Pero ahora vamos a escribir esta ecuación, pero con el símbolo de las variables que estamos utilizando directamente nosotros. ¿Cuál es la variable independiente? Es la temperatura. Después queremos E sub C, no E sub C. Eso sí, va a ser el intercepto de la pendiente de esa recta. Y en lugar de X, ponemos T. O sea, aquí está entonces nuestra ecuación. Esa es la ecuación que nosotros buscamos. Ahora bien, para encontrar esa ecuación, necesitamos aplicar las ecuaciones normales. ¿Cuáles son las ecuaciones normales? Bueno, las vamos a escribir por acá. Bueno, las vamos a escribir primero así formal. Normal. Y ahora la sumatoria de la Y es igual a N por A la sumatoria de la C por B, una sumatoria de la C. Esta es la primera ecuación. La segunda es el producto Y igual A por la sumatoria de la C más B por la sumatoria de la segunda ecuación normal. Estamos de las ecuaciones que acabamos de escribir hace un momento. Pero ahora las vamos a reescribir, pero con los valores que tenemos acá, con las variables, con los símbolos de variables. Quiere decir que nuestra ecuación primera se va a transformar en la sumatoria de las temperaturas. Esto tiene que ser igual a N. Quiero decir, perdón, quizás N es el número de datos que tenemos, de pares de valores. Por ejemplo, en el caso nuestro tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, 7 valores. Esto representa N. Ahora, N por A es el coeficiente que andamos buscando, más B por la sumatoria de T. Así entonces reescribimos nuestra primera ecuación. La segunda ecuación, entonces, nos queda con X es el tiempo y es la temperatura. Entonces, tenemos T por T. T minúscula por T mayúscula. Y aquí entonces es A por la sumatoria de T. Dice A por la sumatoria de E, pero es tiempo. Más B por la sumatoria de T al cuadrado. Y aquí tenemos nuestra segunda. ¿Qué quiere decir esto entonces? Bueno, esto nos lleva a lo siguiente. Aquí, este cuadro que teníamos acá, este mismo cuadro, lo podemos ampliar para poner la información que me permita aplicar estas ecuaciones. ¿Qué necesito acá? Bueno, mire, necesito la sumatoria de T. Tenemos que sumar un tiempo. La sumatoria de T mayúscula, o sea, la suma de la temperatura.
¿Qué más? El producto de tiempo por la sumatoria de esto. La sumatoria de los tiempos, pero teníamos ahí la suma del tiempo al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, significa que acá vamos a ampliar este cuadro. El cuadro, entonces, vamos a agregarle aquí otras columnas, entre las cuales pues, vamos a poner la primera que vamos a agregar es los valores de tiempo y los valores de temperatura. Le ponemos T subir minúscula y T mayúscula subir para pues, indicar que uno es el tiempo y el otro es la temperatura, ¿verdad? La otra columna que le vamos a agregar acá es la del tiempo elevada al cuadrado, porque también es otro dato que nos interesa a nosotros. Y aquí también vamos a poner la suma. Sumando aquí necesitamos la sumatoria del t. O sea que aquí dice sumatoria de 0, 5, 10, 15, 20, etc. Esto nos da aquí 105. Vamos a poner sumatoria para ponerlo en general. Y vamos a necesitar la sumatoria también de la temperatura, 20 más 23 más 26. Esto nos da 210. Ahora aquí vamos a pasar 0 por 20, que es 0. 23 por 5, esto nos da 115. 10 por 26, 260. 15 por 30, 450. 20 por 33, 660. 25 por 38, 950. 30 por 40, 1200. Y la suma de todo esto es 3635. Luego tenemos aquí el tiempo al cuadrado, 0. Luego 5 al cuadrado, es 25. 10 al cuadrado, 100. 15 al cuadrado, 225. 20 al cuadrado, 400. 25 al cuadrado, 625. Y 30 al cuadrado, 900. Sumamos y esto da 2275. Bueno, entonces ahora ya tenemos nosotros la información para complementar estas ecuaciones, las ecuaciones normales. Estas las pusimos de guía nada más para escribir estas que son las específicas. Voy a borrar esto y vamos a reescribir nuestras ecuaciones. Entonces, empezamos con la ecuación 1. La sumatoria de T mayúscula, o sea, la temperatura. Eso es 210. Entonces ponemos acá 210 igual a N por A. ¿Cuánto vale N? Decíamos, bueno, es igual al número de datos experimentales, o sea, de Panamá, dicho, de las variables acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces le ponemos 7A. Más B con la sumatoria del tiempo, de aquí el tiempo 105. Ponemos primero el valor numérico y luego la símbolo para seguir las, digamos, las normas en la matemática. La ecuación 2, la sumatoria de T tiempo por T temperatura. ¿Cuánto nos dio? 3635. Entonces ponemos 3635 igual a que nos queda 105A más 2275 por B.
Perdón, aquí es B. Aquí es B. Aquí es B. Acuérdense que estamos discutiendo esta ecuación. La ecuación 1 y la ecuación 2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, resolver estas ecuaciones. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son aire. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí cada uno de ustedes pues, podrá aplicar el método que más le parezca, ¿verdad? Pero hay un método que para mí es casi bien general en principio, y es el método de eliminación por suma y resta. Pero antes veamos lo siguiente. ¿Y qué vamos a hacer? Este sistema de ecuaciones lo voy a reducir a una ecuación con una sola incógnita. ¿Qué hago para ello? Bueno, me valgo la siguiente propiedad. Si yo quiero eliminar, lo que voy a hacer al sumar estas tres ecuaciones y eliminar A es que los coeficientes de A sean iguales solo que el signo opuesto. Entonces lo que haremos es que la ecuación 1 la vamos a multiplicar por 105. O sea, por el coeficiente de A en la segunda ecuación. Entonces escribamos la ecuación 1 como nos quiera. Decimos 210 por 105 da 22.050 igual 105 por 7 735A y 105 por 105 da 11.025. Bien, esta es la ecuación primera. La segunda ecuación la vamos a multiplicar y aquí lo vamos a hacer poniéndole un número. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Obtener el mismo coeficiente de A, pero con signo contrario, con signo menos. Es decir, menos 7 por 3.635. Esto nos da menos 25.445. Igual, menos 7 por 105 nos da menos 735A. Y menos 7 por 2.275, eso nos da menos 15.925. 15.925. ¿Qué hacemos ahora? Sumamos las ecuaciones. Se suman. Al decir acá, decimos al total 22.050 menos 25.445, esto nos da menos 3.395. Esto es igual a 0, 735A menos 735A da 0. Y aquí nos da menos, esta diferencia está, nos da menos 4.900. Bien. Queremos obtener el valor de B, simplemente despejamos. Vamos a multiplicar todo por menos 1, de tal manera que digamos que B es igual a 3.395 entre 4.900. O sea, acá pues le ponemos el menos con menos y menos con menos de más, por lo que estamos viendo. Y esto nos da 0.6929. Este es el valor de B. Ahora queremos obtener el valor de A. Bueno, para obtener el valor de A se sustituye el valor de B en cualquiera de las ecuaciones originales, ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Digamos que hacemos en la ecuación 1. Entonces vamos a sustituir la ecuación 1 poniendo 210 igual a 7A más. Entonces ponemos acá 0.69 por 105. Estamos haciendo la sustitución de la primera ecuación.
Y como ven, solo tenemos una incógnita, ¿no? Aquí resolvemos y obtenemos el valor de A, que lo vamos a poner ahorita, pues, solo para todo el procedimiento, pues no es muy difícil. Y esto nos da entonces el valor de A, 19.61. Bien, entonces lo que andábamos buscando que era la ecuación, la mejor ecuación para la recta que buscamos hace un momento. Entonces vamos a describir esa ecuación que andábamos buscando y la ponemos de esta manera. Decimos que S es igual. Aquí tenemos que poner A. En lugar de A ponemos 19.6. Más, en lugar de B ponemos .69. Aquí lo van a poner, digamos, a redondear a 3 cifras, ya que tenemos 3 cifras aquí. Podemos poner .73. Redondeo aquí, 2 a 3. Y esto multiplicado por 6. Esta es nuestra ecuación, ¿no? La que andábamos buscando, ¿verdad? Pero aquí también hay otros criterios que podemos tener, ¿no? Y es que dejamos esto con este número de cifras. Bueno, si nos interesara más precisión de la que los datos nos han ofrecido, la dejamos así. Y al aplicarla podemos poner acá, obtengamos los valores teóricos. ¿Cuánto debería ser? Por ejemplo, a tiempo cero, aquí dirían 19.6. Entonces escribimos en este cuadro, lo complementamos y ponemos aquí 19.6. Para tiempo igual a 5, bueno, nos da 23. Para tiempo 10, 26.5. Para 15 nos da 30. Para 20, 33.4. Para 25, 36.9. Y para 30, 40.3. Como ven, las diferencias se dan, digamos, en el orden de las décimas acá. Ahora, si queremos nosotros seguir respetando la precisión con la que hicimos las mediciones, o sea, expresar con 2 cifras, podemos hacerlo, pues eso sí depende de lo que nosotros en un momento dado los consideramos mejor. Entonces aquí, por ejemplo, 19.6 pasa a 20, aquí 23. Aquí podemos nosotros, bueno, aquí que voy es un número par. Si yo sigo las normas que hemos visto de redondeo, como ya no tengo más cifras, pues puedo dejarlo en 6. Aquí sigue siendo 30, aquí es 33, aquí es 37 y aquí 40. Como ven, aún así pues tenemos algunas diferencias con los valores originales. Por ejemplo, acá 38, 37. Pero realmente pues, quiere decir que nuestros datos, pues, en nuestro experimento pues, fueron bastante buenos, aceptables. Pues con esto entonces estamos terminando lo que es la relación lineal, la aplicación pues, de